Hola, bienvenidos a Sophie's Room. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba un nuevo video. Quienes me conocen saben que Corea del Sur ha sido mi sueño durante mucho tiempo y cuando por fin lo cumplí, no pensé que iba a ser de esa manera. Llegué a Corea del Sur y mi amiga olvidó que yo llegaba ese día. Así que me tocó irme sola, coger un bus y encontrarme con ella. Llegamos a la casa de ella, la familia fue muy buena gente conmigo y al siguiente día fuimos a dar una vueltica cerca. Al otro día yo quería ir a la ciudad, a Seúl. Se supone que vivía muy cerca a Seúl, pero cuando miré en el mapa me di cuenta de que estaba muy lejos de todo. O sea, estaba en un lugar súper alejado de la ciudad llamado Gimpo. Ella me dijo que debía estudiar, por lo que no podía salir conmigo al siguiente día. Entonces yo simplemente le hablé a otra amiga para que saliéramos. Y yo solita tomé un bus hasta Seúl desde Gimpo. Me demoré más o menos 1 hora y 50, pero disfruté mucho del paseo porque primera vez que iba a Seúl. Llegué a Seúl, me encontré con mi amiga y su novio. Fuimos a comer, fuimos a muchos lugares. Yo estaba súper feliz porque estaba en todo el centro de Corea del Sur. Juntos fuimos a Gyeongbokgung, al barrio Pukchon, fuimos a Changdeokgung, Dokdaemun. Fuimos a muchos lugares en Seúl y fuimos a comer, a almorzar. Digamos que mi amiga se llama Cory. Entonces Cory me había dicho que nos íbamos a encontrar más o menos a las 5, pero yo estaba con mi otra amiga, Pom, y Pom me había dicho que íbamos a hacer muchas cosas. Yo estaba muy contenta porque, o sea, ella me estaba invitando a hacer cosas que Cory no podía hacer. Yo quedé de ir a muchos lugares con Pom, me iba a llevar a una comedia en la noche, entonces yo estaba muy feliz de ir a la comedia. Fuimos a Hongdae. Entonces en Hongdae es un lugar muy comercial y donde hay muchos restaurantes, muchos salones de comedia, venden de todo. Entonces yo estaba muy contenta y se me fue el tiempo súper rápido. En Hongdae me dio por comprar este ventiladorcito. Mientras lo estaba comprando, abrí mi bolso para pagarlo y alguien me sacó el celular y me lo robó. Yo no me di cuenta de nada. Fuimos al lugar de la comedia y cuando iba a sacar mi celular para hablarle a mi novio, me di cuenta de que no tenía celular. Entonces yo me volví al lugar donde lo habíamos comprado, que era un lugar muy cerquita. Pues yo me puse súper histérica, no sabía qué hacer. Fui al lugar y me di cuenta de que le habían robado el celular a otra niña también. Entonces ni modo, no pude hacer nada. Pero quedé muy aburrida. Mi amiga me dijo que qué quería hacer, pero entramos a la comedia. Ellos fueron muy queridos conmigo. En la comedia me empezaron a molestar porque yo era extranjera, pero sabía hablar coreano. Como que todos, preguntándome cosas. Una experiencia muy agradable. Cuando salí de la comedia, yo le hablé a mi amiga Cory desde el celular de Pom, pero ellas no se siguen en Instagram porque no se conocen. Por lo que yo le hablé a mi novio desde el Instagram de mi amiga. Le dije a mi novio que por favor le avisara a Cory que me habían robado el celular y no sabía qué hacer. Cory se puso en contacto con mi amiga Pom. Ellas dos hablaron, quedaron de que me iba a llevar mi amiga Pom con el novio hasta Gimpo, que era 1 hora y algo de lejos. Entonces ellos me llevaron hasta allá, pero cuando nos encontramos, mi amiga Cory estaba súper borracha y yo estaba como aburrida. Mi amiga Cory me vio y lo primero que hizo fue empujar. Me estrujó y me empezó a gritar. Me dice, es que me has preocupado mucho, estoy muy preocupada por ti, que no sé qué. Se puso a llorar y yo estaba en shock. Yo era como que, ¿qué pasó? O sea, me roban el celular a mí, tengo el problema yo y esta tipa está llorando y haciéndome un escándalo en la mitad de la calle. Mi amiga Pom le empezó a decir que todo estaba bien, que se tranquilizara, pero ella estaba súper borracha. Y mi amiga Pom y su novio se fueron. Ella estaba muy borracha y enojada conmigo. Ella estaba con otro amigo, yo le pregunté al amigo si ella estaba borracha, me hizo cara de que sí, pero mi amiga se exaltó más. Eres una grosera, atrevida, se regó. Y yo empecé como que, ok, tomamos un taxi para irnos para la casa y empezó a llorar en el taxi. Y a contarle al conductor en coreano, es que mi amiga hizo esto, le pasó esto, estoy muy preocupada. Yo entendía todo y yo estaba hablando por celular con mi novio. Yo le decía, no sé qué hacer, qué incómodo, o sea, ella está llorando, le ahí al conductor, a él no le importa, es un taxista, ¿qué le va a importar? Llegamos a la casa, ella estaba súper alterada, llorando y la mamá preguntó que qué había pasado. Yo me senté en el sofá con la mamá y con ella y ella se paró y me dijo, tú no me vas a pedir perdón. Y yo le dije, o sea, me roban el celular a mí, el problema lo tengo yo y te tengo que pedir perdón a vos. Me dice que tú estás en mi casa y me tienes que respetar. Y yo le dije, si ese es el problema, yo me voy, tranquila. Y me
me dijo, sí, vete, no quiero hablar contigo, estoy muy enojada. Y yo, ok, bajé a mi habitación, empecé a empacar mis cosas. Y desde la laptop le hablé a mi novio y le hablé a mi amiga Pom y le pregunté a mi amiga Pom que si me podía quedar en la casa de ella. Ella me dijo que claro que sí, que por favor. Al siguiente día, ella lo más temprano posible iba a mandar un taxi por mí. Mi amiga Cori bajó a mi habitación y me dijo que ya no quería que yo me fuera, que la disculpara por su comportamiento. A lo que yo le respondí que me sentía muy incómoda, yo me quería ir. A lo que ella me dijo, si tú te vas, tú a mí nunca me vuelves a hablar. Y yo le dije, lamento mucho que te sientas así, pero yo no me voy a quedar acá. Y me dice, ¿en serio tú te vas a arriesgar a perderme? Sí, porque, o sea, nunca me busques y nunca me hables. O sea, se acaban aquí las cosas entre tú y yo. Nunca me vas a hablar. Yo sentía que estaba peleando como con un novio de 4 años de relación. Yo pensaba, ¿qué le pasa? Está loca. Y yo le dije, lo siento mucho. Ella me dijo, ok, se paró y se fue. Oh, por Dios, al siguiente día yo me levanté a las 6 de la mañana, empaqué lo último que me faltaba y salí corriendo de esa casa. Eran maletas muy pesadas, no sé cómo pude, no sé cómo hice, y era un lugar tan lejos de la ciudad. Cuando el taxi llegó, él decía, wow, lejos. Me costó más o menos unos 150.000 ese taxi, pero en realidad yo sentía que estaba corriendo peligro con ella, era algo muy loco. Llegué a la casa de mi amiga Pom y en ese momento que tenía mucho susto de que de pronto me quedara sin casa y tenía 15 días planeados de quedarme en Seúl. Me fui desde Seúl hasta Incheon, que era Incheon donde vive mi amiga, donde me quedé por el resto de los días del viaje. Al final me di cuenta de que no era tan buena amiga como yo lo pensaba porque la quería demasiado. Pero si algún día me la vuelvo a encontrar en mi camino, la saludaré como si nada hubiera pasado. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle me gusta y no olvides suscribirte. Tampoco olvides ver los videos anteriores y nos vemos en la próxima.